yo lo que estoy viendo es que está tardando en, ok, ya tenemos posibilidad de grabar. Bueno, pues buenos días a todos. Nosotros estamos ahorita en una conferencia más. Esta es la quinta conferencia de esta serie de conferencias que hemos denominado, pues, así nada más y nada menos que tópicos actuales en las ciencias humanas y del comportamiento. En estas conferencias, pues bueno, tratamos de acercar el punto de vista de diferentes investigadores en el campo de las ciencias humanas y el comportamiento, como bien dice el rótulo general de las conferencias. Ya es la quinta, como decíamos, en esta ocasión pues toca una participación desde lo que es el ámbito de la psicología y particularmente con un perfil de investigación básica importante. Y pues bueno, tenemos con nosotros a la candidata a doctora Ligia Colmenares Vázquez. A grandes rasgos, diríamos que ella, pues como ya lo mencioné, es candidata a doctora en el campo de análisis experimental del comportamiento de la UNAM. Es integrante desde 2001 del equipo de investigación del Laboratorio de Investigación sobre el Desarrollo y Contexto del Comportamiento Social y desde 2007 es profesora adscrita al área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación son principalmente tres. Por un lado, el análisis experimental de la conducta social, en donde ha estudiado temas como la equidad, la cooperación, la prosociabilidad, la toma de decisiones intemporales y los patrones de elección en situaciones dinámicas. Otra de las líneas es el desarrollo de la interacción social, especialmente en temas como los patrones de conducta coercitiva y prosociales, y los mecanismos que inician y mantienen las relaciones sociales. La tercera línea que ella cultiva se refiere a la investigación aplicada sobre la enseñanza y el aprendizaje de habilidades metodológicas, conceptuales y profesionales, con la cual se pretende buscar estrategias basadas en la evidencia para favorecer procesos efectivos de aprendizaje en la formación de profesionales de la psicología. Esta mañana, pues la candidata doctora Ligia Colmenares, pues nos va a hablar sobre altruismo y prosociabilidad. Pues queda con ustedes la doctora, bienvenidos, gracias. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Comunicación Humana, a la UAM, al doctor Ulises Delgado. Pues gracias por el espacio para compartir un poco de lo que trabajamos con respecto a la prosocialidad y el altruismo y cómo lo entendemos y por qué nos interesa tanto. Entonces, espero poder compartirles pues esa curiosidad, sobre todo, porque tenemos algunas respuestas, pero lo más divertido de este tema es que hay un montón de dudas todavía sobre las cuales podemos seguir investigando, ¿no? Entonces, si me permiten, les compartiría una presentación para que me puedan ir acompañando. ¿Me pueden confirmar si la ven? Sí, ya está cargando. Listo. Muchas gracias. Pues bueno, les decía que se llama altruismo y prosocialidad. Específicamente voy a tratar de aterrizar en esos factores proximales querría decir como cercanos situacionalmente y en el tiempo, que favorecen que seamos cooperativos. Una interrupción. ¿Sí? Se está viendo la versión de trabajo del PowerPoint. O sea, no se ve como tan ampliado como cuando es presentación. Ajá. A ver, déjame ver el Meet. Debo haber elegido una ventana y luego debo
Ah, ya sé. Primero lo pongo como... Sí, primero como presentación ya te aparecen los dos iconos del PowerPoint, eliges el que corresponde a la presentación. Ah, sí. Pero después ya no puedo. Bueno, les voy a compartir la pantalla completa para que no haya problema, ¿les parece? Y ahora sí, ¿así? ¿Vamos bien? Perfecto. Ah, ok, sale. Bueno, entonces espero que de aquí ya no haya mayor problema. Quisiera empezar definiendo, avísenme si se oye mucho ruido porque hay ruido por acá. Definiendo mi tema. Es el comportamiento prosocial o también conocido como la conducta centrada en lo social. La definimos simplemente como aquella que proporciona un beneficio a otra persona. Dios santo, a ver, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Tengo 4 perritos adoptados que cuando tocan la puerta hacen ese tipo de escándalo. A ver. Entonces, comportamiento prosocial es todo aquel que proporciona un beneficio a otra persona en lugar o además de la persona a quien lo emite. Es decir, un individuo, una persona, hace algo que le hace un bien a otro. O que le hace bien a un grupo, que nos conviene a un grupo, aunque a nivel individual tal vez esa no hubiera sido su mejor opción. También incluimos aquí la preferencia o la elección hacia aquellas cosas que son recíprocas o aquellas cosas que generan un estado final en el cual estamos equitativos o que parece justo, ¿no? Y todo esto definido como en contraposición a la conducta egoísta o centrada en sí mismo. Hay un montón de investigaciones al respecto, pero básicamente parece que lo podríamos agrupar en conductas como ayudar a otro individuo, como compartir algo que yo tengo, que de otra forma sería solo mío y sin embargo lo estoy compartiendo, o como informar o avisar o compartir información que le beneficie a alguien más, en lugar de quedármela toda para que me beneficie a mí, ¿sí? Este es el tema. Y por un lado, lo que sabemos y lo que vemos es que es una conducta muy prevalente y no solo en humanos, ¿no? Tenemos ejemplos de padres, madres que se arriesgan o que se sacrifican para proteger a sus cachorros, ¿no? Tenemos ejemplos de miembros de manadas que se ayudan, se acicalan unos a otros. Tenemos ejemplos de alguien que toma un papel en el cual se pone un poco en riesgo, como el de los suricatas, ¿no? Se pone en riesgo porque puede ser el más visible ante un depredador, sin embargo, beneficia al grupo porque es capaz de avisarles cuando se acerque, ¿no? Entonces, es una conducta prevalente a nivel de los seres vivos, incluso a veces a grados en los cuales, digamos, podríamos pensar que es como extremo en el sentido de que es una conducta prosocial donde quien la emite solo pierde y quien lo recibe tiene toda la ganancia. Voy a poner como ejemplo estos 3. La donación, por ejemplo, en vivo, de tejido vivo de un riñón. ¿Sí? Se considera altruista, al menos en el sentido biológico de la salud, porque el donador
no gana nada, ¿no? Y sin embargo, asume esa pérdida y ayuda a alguien a vivir. Le hace la diferencia. Sabemos que las abejas cuando nos pican, mueren. Y sin embargo, lo hacen y por eso pueden salvar al enjambre. La otra foto es de un águila calva en el pasado invierno. Está anidando, tiene a sus polluelos abajo de ella. Las temperaturas son extremas y sin embargo no se mueve de ahí ni siquiera para ir a cazar, ¿no? Entonces, humanos y otros organismos presentan este comportamiento que ha merecido la atención de muchas disciplinas y nos da la posibilidad de hacer inter y transdisciplina con muchos esfuerzos y muchos pensadores que han hecho cosas interesantes. Por ejemplo, se cruza con esta idea filosófica de si somos egoístas por naturaleza y es el medio social el que nos va haciendo, nos obliga a comportarnos de manera socialmente aceptable, o si más bien somos buenas por naturaleza y amables y compartidos, pero en realidad se nos va perdiendo en el camino con los golpes de la vida. La pedagogía ha trabajado un poco al respecto también. En ciencia política, todas las ideas de justicia y de castigo y de cómo promover la armonía y la convivencia humana también se ha metido un poco con el tema. Mucho la biología, porque también les comentaba que esto ocurre no solo en los seres humanos y es una duda interesante con la que quisiera empezar ahorita, ¿no? Y también en la economía, porque la distribución de los recursos también está entrando en juego aquí, ¿no? El cuántos recursos tengo yo y si soy capaz de cooperar con alguien, de compartirlo con alguien, o de apoyar con información para que alguien más tenga también, ¿no? Ok, entonces, lo que tiene de maravilloso la psicología es que muchas de sus herramientas y a distintos niveles nos permite conectar con varias de estas disciplinas e ir encontrando de esa manera como, los distintos mecanismos y elementos que pueden ayudar a explicarlo cada vez mejor. Voy a tratar de presentar, a ver si logro que me vayan acompañando. Desde la psicología, factores distales que pueden ayudar a explicar por qué cooperamos y por qué somos altruistas a veces y por qué a veces colaboramos con los demás. Y por distales me refiero a que pueden ser debidos a la ontogenia, ¿no? A nuestro desarrollo a lo largo de la vida, o incluso la filogenia, y es algo que ya está en nuestros genes porque fue seleccionado evolutivamente antes, ¿no? Y también llegar a hablar de algunos factores proximales, como lo que está ocurriendo en ese mismo momento que te hace tener ganas o tener la intención de colaborar o de cooperar o de ser altruista en ese mismo momento, que parece tener que ver con la información y con la experiencia. Entonces, estas son como dos grandes grupos de explicaciones y tratando de conectarlo un poco con las distintas disciplinas que también han intentado abordar el tema, ¿sí? Entonces, empezaría hablando un poco de evolución, porque además es una duda interesante que ha generado estudios importantes en biología, porque ¿por qué tendría que evolucionar una conducta si está perjudicando al individuo? ¿No? No es su mejor opción, no le da las ventajas en reproducción y en supervivencia, y a veces incluso parece ir en contra de la reproducción y de la supervivencia. ¿Por qué tendría que
entonces seleccionarse y heredarse una tendencia a colaborar o a ser altruista en las distintas especies, ¿no? Y bueno, algunas de las explicaciones a las que se ha llegado dentro de la biología y dentro de la psicología evolutiva, ¿no? Trabajando un poco de manera y transdisciplinaria, tiene que ver con estos 4 posibles explicaciones. Una muy sencilla es la selección familiar, ¿no? Y se refiere a la regla de Hamilton, que dice que vamos a ser altruistas o colaborar, a darle información, cooperar o ayudar a alguien en función de qué tanto porcentaje de los genes compartimos. Y entonces se hace más probable que colaboremos con alguien con quien compartimos material genético. Y entonces la explicación es que la evolución está operando no a nivel de los individuos, sino a nivel de los genes. Ajá. Y entonces sí hay una ventaja evolutiva y sí hay ganancias en ayudar, por ejemplo, a mis hermanas abejas, porque tienen los mismos genes, somos casi clones, ¿no? Entonces, el sacrificio de una para salvar a cientos es un balance positivo, en términos muy evolutivos, ¿sí? Hay algunos estudios con humanos muy interesantes ahí al respecto. Pusieron a personas a aguantar la respiración y mientras más aguantaba la respiración, alguien más ganaba fichas que eran intercambiables por dinero. No se les dio más información, pero las personas, las que recibían las ganancias, cambiaban. Y a veces era un desconocido, y a veces era una persona cercana, y a veces era una persona de tu familia. Y se confirmó esta ecuación, ¿no? De que mientras más compartimos material genético, más ayudamos, incluso sin saberlo, ¿no? La gente aguantaba más la respiración cuando se trataba de su familia. La otra explicación tiene más que ver con el altruismo recíproco, le llaman, y implica que el cooperar con alguien, ayudarle, etcétera, hace más probable que yo después el mismo favor. Y entonces, esta podría ser una explicación igualmente evolutiva. Si yo muestro, si soy una variante genética que muestra mucho altruismo o mucha colaboración, hago más probable que alguien más me lo devuelva. Entonces, si hay ganancia, estoy invirtiendo en mí y en mi reproducción y en mi supervivencia, pero de manera como alternada, digamos, ¿no? Y hay otros 2 elementos que se llaman reciprocidad indirecta o señalización costosa, que están muy relacionados. La reciprocidad indirecta tiene que ver con que cuando yo muestro ser altruista o ser colaboradora o ser prosocial, una persona no me lo devuelva o no me lo pague con la misma moneda, pero es posible que alguien más de la manada del grupo de referencia lo reciproque, o sea, lo pueda devolver. No necesariamente tiene que ser un tit for tat, de yo te doy, tú me das, yo te rasco la espalda, tú rascas la mía, sino que puede ser que yo como doy cosas y suelo ser colaboradora, después alguien más también lo sea conmigo. Y tiene que ver con la señalización costosa porque justamente lo que estamos haciendo es incurrir en un costo para dar una señal de que soy colaboradora, ¿no? Entonces, a mí me cuesta la donación de sangre, de dinero, de trabajo voluntario, etcétera. Me canso, yo pierdo sangre, yo pierdo dinero, etcétera. En ese sentido es costoso. Pero es una señal para el resto de
de la gente que me está mirando y hace más probable que haya por ahí una reciprocidad. Entonces, estas explicaciones son consistentes con teoría general de la evolución, no la contradicen y ayudan a explicar un comportamiento que de otra manera parecería como contradictorio, ¿no? Han encontrado mecanismos neurales, por ejemplo, y hormonales asociados a esto. Entonces, sí parece haber genes que fisiológicamente probabilizan que reaccionemos de alguna manera más colaboradora o más prosocial que otros. ¿Hay alguna variante genética que nos hace sentir placer, más placer? O sea, es continua, no es así categórica, que haya gente que sí y gente que no, sino que hay una diversidad. Pero hay variantes que pueden experimentar más placer, más dopamina en el cerebro cuando colaboran, hacen donaciones, hacen trabajo voluntario, ayudan o disminuyen el distrés de alguien más, ¿no? Entonces, estas investigaciones han mostrado que además sí hay como el aparato, digamos, el hardware que sostendría una hipótesis de este tipo. Hay algunos estudios también, por ejemplo, de comparación por edades, con otras especies, etcétera. Y entonces, los niños humanos, las niñas desde los 2 años, son muy capaces de emitir conductas altruistas o prosociales ante ciertas señales de otras personas, ¿no? Creo que hay un par de gente al respecto. Y entonces, bueno, ahí el otro asunto que también ha surgido es, bueno, y si se selecciona el ser altruista, ¿por qué no se han extinguido los que no lo son, ¿no? Y una de las explicaciones es que las variantes genéticas coevolucionan dependiendo una de la otra. Es decir, el éxito reproductivo de los altruistas depende de que también existan egoístas, y el éxito reproductivo de los egoístas depende también de que exista la otra variante. Y entonces esto hace que efectivamente tengamos como una diversidad a nivel de variantes genéticas que nos pueden explicar por qué nos comportamos diferente ante una situación social en donde podríamos o podríamos no cooperar. Y el otro elemento que podría ayudarnos a explicar por qué cooperamos o por qué no, tiene que ver con lo que ocurre a lo largo de la vida, es decir, durante el desarrollo y las trayectorias de la ontogenia. Lo que asumimos, el supuesto es, si yo observo una conducta en este punto del tiempo, es porque ha habido una trayectoria de cambio que los llevó hasta acá. Y entonces, si yo estoy observando que este niño, esta niña o este adulto es colaborador, es altruista, es prosocial, debe haber habido algún factor promotor, ¿no?, de ese comportamiento o inhibidor de otros que sean opuestos, ¿no? Debe haber alguna consistencia en el tiempo, entonces podría yo identificar antecedentes o incluso precurrentes que me expliquen por qué llegaron aquí. Y además, si yo en un momento de tiempo encuentro diferencias individuales, o sea, encuentro que hay gente que es más colaboradora, más altruista y no lo es tanto, debe ser porque tuvieron distintas historias, ¿no? Estos son como los supuestos. Al hablar de interacción social, también asumimos que son conductas que dependen del desarrollo de habilidades cognitivas y de regulación emocional. Una muy clara que se desprende de los estudios justo en los que comparan chimpancés y bonobos y humanitos, es que los humanos muy rápidamente, o sea, a muy temprana edad, tienen una habilidad cognitiva que no tienen otras especies, que tiene que ver con lo que le llaman teoría de la mente, ¿no?
que es el pensar que la otra persona también piensa, está percibiendo otras cosas desde otro punto de vista, tiene cierta información que tal vez yo no tengo, o yo tengo información, etcétera. Esta claridad de que la otra persona también tiene una mente, digamos, un cerebro procesando información, es una habilidad cognitiva y hace mucha diferencia en esto de la prosocialidad, porque entonces puedo interpretar que la otra persona está en problemas o no puede resolver una tarea o necesita ayuda, a partir de esta toma de perspectiva, digamos, ¿no? Y también tiene que ver con habilidades de regulación emocional, según parece. Pero bueno, ahorita les cuento algunas cosas. Estas serán las fotos que les quería compartir. Son experimentos de Warneken y Tomasello, uno y el otro es de DeWatt. En uno lo encuentran en YouTube, está lindo. La persona va cargando unos libros y los quiere meter a un estante, pero está cerrado. Y no hay más instrucciones. El niño está sentado en una esquina con su mamá o con su cuidador. Y lo que observan es que hace el niño, ¿no? Y lo que encuentran es que una gran proporción, a partir de los 2 años, que además ya tengan locomoción independiente, va a ir y va a abrir esa puerta que necesita abrir esa persona, ¿no? Y en la otra imagen podemos ver la persona adulta está tratando de sacar algo que está en la caja, pero está intentando hacerlo por un hoyito donde no cabe su mano. Y muestra frustración y muestra que... Y el niño donde se usa la caja tiene una abertura, pero la otra persona no lo ve. En ese sentido tendría que saber el pequeño, la pequeña, que la otra persona no alcanza a ver la solución, ¿no? Y que él sí tiene acceso a ella. Y lo que vemos es también una buena proporción de peques que van y le dicen, mira, toma, Son algunos experimentos de cómo ayudan desde muy pequeños. Hay bastante evidencia a favor de que hay una continuidad a través del tiempo, es decir, si yo veo niños, niñas que se comportan de manera prosocial cuando son pequeños, es altamente probable que lo sean en tiempos posteriores. Hay algunos longitudinales largos, creo que el más largo que ubico llegaron hasta la edad adulta, por ahí de los 25, ¿no? En la universidad. Y hay otros más cortos, donde durante un curso escolar los ven al principio, al medio y al final, o durante la secundaria, en primero, segundo y tercero, etcétera, y van viendo los cambios. Entonces, estas estrategias longitudinales nos permiten ver la transformación y el cambio de este elemento de la prosocialidad. Entonces, en este estudio que les menciono en esta diapositiva, encontraron en un curso escolar con instrumentos indirectos, son autorreportes y reportes de terceros, encontraron que las niñas suelen ser más prosociales. Este elemento lo explican como de 2 maneras. Uno es, hay una educación diferenciada en donde a las niñas les inducen y les promueven la empatía, mientras que a los niños no tanto. Y la otra es que los niños desarrollan menos habilidad para identificar los efectos de su conducta sobre otros, mientras que a las niñas se les induce mucho a pensar en lo que pasaría, ¿no? Estos 2 elementos podrían estar explicando por qué a esa edad las niñas resultan más prosociales. El otro elemento es de edad. Los niños mayores presentan más conducta prosocial que los niños más pequeños. Y ahí la explicación que da Sam Baxler es que se necesitan habilidades cognitivas que llevan un proceso de maduración. Entonces, es normal, es de esperarse que los niños más grandes que ya tienen un desarrollo más avanzado sean capaces de esta toma de perspectiva, de esta conciencia de sí mismo, y eso se necesita
para poder empatizar, ¿no? La empatía es uno de los constructos que han manejado mucho en estos estudios. Correlaciona con temperamento y autorregulación. Hay ciertos rasgos, ¿no?, de temperamento, sobre todo la predictibilidad, que le llaman en los pequeños, la regularidad de hábitos, de reacciones, la actividad, que correlaciona con que sean más prosociales. Y los elementos de autorregulación al nivel que tienen los niños pequeños tienen que ver, los niños más autorregulados, los que logran antes la autorregulación, logran antes la conducta prosocial. Hay una correlación también con el reporte de terceros, o sea, la mamá contestaba también un instrumento y resultó que la conducta prosocial del pequeño correlaciona con apoyo positivo de la madre. Es decir, si la mamá está modelando, induciendo conducta de manera positiva al interactuar, como cuando vamos y decimos, a ver, saluda, di gracias, ¿cómo se dice?, etcétera. Ese tipo de cosas genera una correlación positiva y con que el niño se comporte de manera más prosocial. Esto coincide con algunos otros estudios que también les quiero contar después, pero este es otro longitudinal. Este es el que los llevó desde los 4 o 5 años hasta la edad adulta. Y entonces están midiendo, durante el preescolar los observaron en salón. En la primaria les pusieron instrumentos de autorreporte y en la adolescencia y en la edad adulta a sus amigos, a sus madres y a sus profesores les dieron instrumentos para contestar sobre ellos, ¿no? Entonces era a la maestra le ponían sobre fulanito, cómo es que hace, etcétera, acostumbra a hacer así, etcétera. Son instrumentos psicométricos bien estandarizados, ¿no? Pero esa es la idea, que tiene como diferentes fuentes. Y lo que sí encontraron ellos y ellas es que la conducta prosocial espontánea observada en el aula preescolar sí predice lo que pasa en la niñez y lo que pasa en la edad adulta. Predice que haya conducta prosocial, predice que las personas se autorreporten compasivas, predice que las otras personas me vean como prosocial, predice que mi capacidad autorreportada, pues, de toma de perspectiva. Es la conducta prosocial espontánea. Sí parece estar relacionada con que lo sigan siendo a lo largo del tiempo, pero si yo le pido conducta prosocial que es solicitada, no está correlacionada. Es decir, ese cumplimiento de una obligación, la obediencia, etcétera, no predice conducta prosocial, son cosas diferentes. Hay una progresión que coincide con la teoría de Kohlberg del razonamiento moral en el sentido de primero ayudas, colaboras, sobre todo cuando te están viendo, cuando es premiado, cuando es reconocido y poco a poco va siendo independiente de ese proceso. Encuentran una relación entre razonamiento moral, empatía y razonamiento prosocial. Como todo esto es autorreporte, están definidos en términos de cómo piensas los problemas, ¿no? Y con eso ellos asumen o sugieren que el comportarse de manera prosocial tiene que ver con procesos cognitivos y procesos emocionales de este tipo, con la capacidad de imaginar o ponerse en el lugar de lo que está sintiendo el otro y de reconocer emociones, etc. Ok, entonces estos constructos de empatía y de estabilidad social parecen ser estables más o menos a lo largo del tiempo. Pero en la edad adulta temprana, ya a los 21, 26, resulta que hay consistencia con algunas medidas de personalidad prosocial
y no está influido o no hubo mediación con el hecho de que estuvieran casados, casadas o en la universidad. Porque estos dos, el estatus marital o el estatus como estudiante, podría haber sido una explicación alternativa, ¿no? Pero no parece haber influido. Parece influir más el antecedente, la historia, la trayectoria que traemos, ¿no? Entonces, los pequeños, las niñas, los niños temperamentalmente fáciles, a eso se acuerdan de las clasificaciones del temperamento, ¿no? Tiene que ver con que son predecibles en sus ritmos, que son reactivos a la interacción social, etcétera. Este tipo de niños, desde pequeños, ¿no?, muestran más comportamiento prosocial, más ayuda a un desconocido. Si los padres, las madres son más expresivos de sus emociones, cuando estamos en crianza solemos exagerar, digamos, la expresividad para modelar la lectura de las emociones y el reconocimiento propio de emociones. Entonces, esta expresividad predice mejor empatía y por lo tanto empatía nos estaban pidiendo lo otro. Encontraron algo así, si las personas a la edad adulta o en la adolescencia mencionan que la familia es importante, ¿no?, es altamente probable que eso correlacione con que se comportan de manera prosocial. Parece tener que ver con que están resaltadas las contingencias de una familia que valora esas cosas, ¿no? Y algunas prácticas de crianza, como el apego seguro en la infancia, ¿no? Ustedes, les cuento que el apego seguro es una medida de la interacción social en la familia, ¿no?, del apego con el cuidador o cuidadora primaria, y tiene que ver con que la persona adulta sea un puerto seguro para el niño o la niña, ¿no? Entonces es un apoyo, pero es un apoyo que le permite explorar, aventurarse en el mundo y siempre volver a ti, ¿no? Entonces ese tipo de interacciones, apego seguro, se ha asociado con el desarrollo de conducta social, con compasión. Entonces, todo esto querría decir que lo que hacen los padres, las madres de los pequeños a los 5 años puede estar influyendo en lo que hacen las personas mucho más adelante, ¿no? Además, bueno, les traje este modelamiento con ecuaciones estructurales porque es muy interesante, que son chicos de secundaria, y miden en el apego hacia los amigos y las amigas, la calidez de la relación con la madre y el control estricto que tienen las madres. Miden la conducta prosocial y la conducta agresiva. Y lo que encuentran en 3 años consecutivos de la secundaria es que el apego con los amigos y la calidez con la madre predicen la conducta prosocial en el momento 2 y en el momento 3, ¿no? En los 2 años siguientes. Y el control estricto de la madre está relacionado negativamente con las dos cosas, con el apego con los amigos y con la calidez de la madre. Pero además, eso lo que predice, y lo predice consistentemente y fuertemente, o sea, son súper significativas estas relaciones, 2 años más. Entonces, además, si ven las dos relaciones verticales, la conducta prosocial predice negativamente la agresión. Entonces, la conducta prosocial es incluso un factor de protección en el desarrollo para evitar comportamientos coercitivos o agresivos.
y parece estar relacionado, a pesar de que ya están grandes, entre 13 y 17 años, cuando fue el primer año de observación, sigue importando, ¿no?, la calidez de la relación con la madre, y el control estricto no funciona. Puede tener incluso desventajas, ¿no? Acá hay otro modelo interesante de, por un lado, se confirma que cuando yo digo que, o reporto casos en los cuales me comporto de manera prosocial y cuándo lo hago y cómo lo hago, sí parece estar altamente relacionado con la conducta manifiesta. Además, está altamente relacionado con el desempeño académico. Porque parece ser, o sugieren estos datos, que la conducta prosocial provoca aceptación de un grupo. Y la aceptación de un grupo provoca que el desempeño académico sea valioso. Entonces hay un esfuerzo al respecto y un apoyo social para que lo logre. Entonces también es un factor de protección para el comportamiento académico. Nosotros acá en México, en el longitudinal de Coyoacán, lo que encontramos, estos son estudios de caso, son 3 niños en riesgo de comportamiento coercitivo, porque eran muy coercitivos en el primer año de observación. La conducta coercitiva tiende a disminuir y de manera paralela casi, la conducta académica empieza a aumentar. Entonces, resulta altamente relevante ese comportamiento a lo largo de la trayectoria. Puede predecir muchos resultados positivos o peligrosos, ¿no? Pero además, en términos de desarrollo, hay otros elementos que no están tanto en la familia, sino más bien en el mesosistema o en el macrosistema ecológico en el que vivimos, los seres humanos, las especies en general, pero ahorita los seres humanos, que puede generar o provocar mejores condiciones para ser altruistas o para ser prosociales, o inhibirlo, ¿no? Entonces aquí hay unos estudios que les quiero contar de manera rapidísima. Hay gente que hace un estudio transcultural en 15 sociedades y lo que encuentra es que mientras más integrado esté un mercado, que ya no sea un intercambio cara a cara, momento a momento, sino como una institución social, ¿no? El intercambio, el comercio, etcétera, las personas suelen ser más cooperativas y tener más confianza hacia personas no emparentadas. Cuando la sociedad es muy de subsistencia y los intercambios son muy pequeños, la gente es muy, muy, muy altruista con la gente cercana, pero muy poco con quienes no, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que parece ser que en sociedades mercantilizadas interactuamos con mucha gente de manera indirecta sin que los veamos y además hacemos pagos e intercambios con largos plazos de tiempo y nos vamos entrenando en esa confianza y en esa interacción más allá de lo inmediato, ¿no? Entonces, además eso implica que los adultos en sociedades así mercantilizadas les tenemos que enseñar a las crías para desplegar esos niveles de conducta con gente que no conoce. Entonces hay alguna evidencia ahí. Y también hay estudios que comparan niveles socioeconómicos y entonces demuestran que los niños de estratos bajos tienden a confiar menos en que va a haber una reciprocidad. Entonces, colaboran menos cuando se trata de reciprocidad. Este es un estudio transversal que muestra el nivel socioeconómico. Las barras azules son niños de 4, 6, 9 años, pero que tienen un menor nivel socioeconómico, y las barras moradas tienen mayor nivel socioeconómico.
Y lo que se está graficando es en un juego del dictador, que ahorita les quiero platicar cómo funciona. Los niños podían compartir sus stickers, sus etiquetas con alguien más. Y está graficado cuántos no dieron nada. Los que dieron 0 y dijeron no, son mías. Entonces hay un efecto esperado de la edad. Lo que decíamos, los niños más pequeños comparten menos, los niños más grandes comparten más. Pero además, la caída, digamos, de los niños que tienen un mayor nivel socioeconómico es más drástica. Parece que tiene que ver con que los niños de ambientes más ricos son más socializados en estas normas sociales hacia personas desconocidas o anónimas. Y el bajo nivel socioeconómico está correlacionado con diferencias en las prácticas de crianza, no porque la gente no quiera, sino porque el contexto social les obliga, por ejemplo, a tener menos interacción, porque los padres, las madres trabajan todo el día, porque hay mayor estrés, ¿no? Porque hay una menor capacidad de estar monitoreando, ¿no? Ese tipo de cosas puede implicar que haya una menor transmisión de este tipo de normas de socializaciones, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles todo eso, pero también quisiera llegar a decir que la consistencia intraindividual en el tiempo o entre situaciones no es contundente todavía, ¿no? Hay algunos estudios en los cuales parece ser que sí, o sea, si alguien empieza siendo colaborativo, altruista de pequeño, entonces parece que puede tener una trayectoria así, o que alguien, si ya le puedo evaluar un rasgo de personalidad, o también se ha llamado orientación de valor social, después se va a comportar de esa misma forma en muchas situaciones. Aunque las situaciones sean distintas, va a tender a colaborar. ¿Sí? Incluso podría ser que cambie una motivación. Sin embargo, también hay evidencia de que no es cierto, de que la consistencia situacional es débil, o sea, y que a veces soy muy colaboradora en este contexto y con estas personas, etcétera, y esa misma persona no lo es con alguien más o en otra situación, ¿no? Sí es que, sobre todo niños mayores, adolescentes y adultos, y en algunas culturas se nota mucho esta diferencia entre situaciones. Y es que parece ser que no depende de las mismas habilidades para empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hubo en este experimento 3 oportunidades de ayudar, ¿no? Ante que el adulto necesitaba ayuda instrumental o el adulto estaba experimentando distrés emocional o el adulto deseaba algo. Y entonces, si se dan cuenta, los niños responden de maneras diferenciales. Los niños más pequeños no reaccionan mucho ante el distrés emocional, pero sí ayudan mucho en el deseo material. En la ayuda instrumental son muy parecidos a pesar de que tienen edades distintas, ¿sí? Este tipo de efectos lo que nos dice es que a lo mejor no es la prosocialidad o el altruismo como homogéneo y cosa gigante, sino distintas habilidades y distintas sensibilidades que tienen trayectorias diferentes, ¿sí? Que maduran a distintas edades y que pueden tener diferentes influencias, ¿no? No necesariamente lo que aprendí para ser prosocial y dar ayuda instrumental me va a servir para confortar a alguien cuando algo le duela, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces hacen que a lo mejor prosocialidad lo tengamos que separar un poco, ¿no? Empatía, híjole, es muy difícil porque creo que los estudios que mejor la definen operacionalmente y la aterrizan son los etológicos, los que trabajan con otras especies que no son humanas, porque las de humanos suelen tener como mucha variabilidad en cómo la definen y cómo la miden y demás. Pero
no parece estar, no está siempre asociada, ¿no? O sea, en muchos lados la meten en el modelo, pero en realidad depende de cómo la definieron. No nos ayuda tanto. Pero, y lo que sí parece ser como consistente es que hay una dependencia del contexto. Somos más prosociales en ciertas cosas y menos en ciertas otras. Entonces, a pesar de que exista esta posible continuidad y que lo aprendimos en la infancia y que se nos reforzó a lo largo del desarrollo, es posible que los contextos sigan operando. Entonces, eso hace importante que le pongamos atención a los factores proximales, ¿no? A que hablemos de aprendizaje, a que hablemos de consecuencias y a que hablemos de la experiencia que podemos tener cuando somos prosociales y cuando no, cuando somos egoístas. Una muy clara es que aprendemos, hay recompensas de ser prosocial, de colaborar con otros, y algunas son concretas. A veces ganamos más cuando colaboramos, ¿no? Y a veces hay una reciprocidad y entonces tengo una ganancia concreta, ¿no? Me pagan el favor y me fue bien. Pero a veces pasa que sí tenemos ganancias, pero están diferidas en el tiempo o son probabilísticas. Entonces, el tit for tat, por ejemplo, de yo te ayudo y tú me ayudas, si lo alejamos en el tiempo, yo te ayudo hoy y tú cuando tengas dinero, cuando tengas la posibilidad, etcétera, me vas a poder apoyar. Pero eso puede pasar mucho tiempo. Y además, hablando de seres reales, es probabilístico. No podemos asegurar que alguien nos va a devolver un favor. Entonces, esa consecuencia no es certera y por lo tanto su valor un cierto descuento, ¿no? Además, hay algunas consecuencias emocionales. Puse por separado estos dos elementos porque arriba estoy hablando de las reacciones emocionales asociadas como de manera estímulo-estímulo, ¿no? Cuando pasa esto yo me siento así. Que parecen estar asociadas con el comportarme prosocialmente, ¿no? Hay una descarga de alegría, de felicidad, de placer, etcétera. Pero también hay culpas anticipadas. Yo sé que si no ayudo me voy a sentir culpable o me voy a arrepentir después. Y eso genera un aprendizaje. Estoy pasando muy rápido por estas cosas. De todo esto hay gente que se dedica a estudiarlo una vida, pero quería compartirles nada más como las grandes ideas. El asunto también es que en este sentido a veces las emociones son la recompensa, ¿no? Entonces le llaman el brillo cálido que se siente cuando eres una persona altruista. Se siente como una calidez y un brillo, una emoción. Ajá. Y parece ser que esto puede ser suficiente reforzador para que la gente lo siga haciendo, ¿no? Ok, entonces parece, por todas estas razones, que tiene que ver con los procesos de reciprocidad inmediata y diferida y con el autocontrol. El autocontrol es la capacidad de esperar una respuesta, una consecuencia, aunque esté diferida en el tiempo o no sea segura. Mientras más autocontrolada sea, soy capaz de esperar. Ajá. Entonces, en ese sentido, colaborar con un grupo o colaborar con otra persona puede ser una muestra de que yo soy capaz de esperar a que eso me regrese de alguna manera en algún momento. Y creo que esa ganancia vale la pena. Mientras que no colaborar y quedarme con lo mío para asegurarlo es una muestra de que yo no soy capaz de ver que esa ganancia vale la pena y prefiero mi ganancia que sí tengo aquí entre mis manos, ¿no? En ese sentido sería
cómo se relaciona, cómo lo ha relacionado sobre todo Ratlin con el autocontrol. Pero bueno, mi propuesta era que si está en los genes o está en la historia de desarrollo o en ambas cosas al mismo tiempo, entonces deberíamos ser estables en la forma de actuar. Deberíamos saber cooperar, aunque las situaciones sean diversas, ¿no? Pero los estudios que se han hecho generalmente son entre sujetos, es decir, comparamos un grupo con otro grupo y vemos en cuál hay más colaboradores y en cuál hay más egoístas. Pero eso entonces no nos ayuda a ver si la persona está siendo diferente en diferentes situaciones, ¿no? Es una duda que han tenido tanto economistas como biólogos, como psicólogos, psicólogas, es que ¿por qué cooperamos al iniciar? Es decir, en un proceso de aprendizaje, si resulta conveniente cooperar, pues es explicable que lo siga haciendo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué en ese primer turno, cuando todavía no tengo la experiencia y no sé si va a ser redituable cooperar, por qué lo hago? O sea, hay algunas explicaciones que tienen más que ver con evolución, otras que tienen más que ver con el desarrollo, pero entonces deberíamos iniciar siempre cooperando, y tampoco es tan cierto, ¿no? Entonces, la pregunta de ahí se traslada, entonces, ¿qué tiene que tener una situación para que la gente decida cooperar? ¿Qué señala que una situación en la que estoy interactuando con personas es una en la que vale la pena, o no en la que seguro cooperar, o en una en la que se requiere que yo coopere? Entonces, para eso recurrimos en el laboratorio a los juegos experimentales. No sé cuánta experiencia tengan ustedes con esto, pero teoría de juegos es un lenguaje matemático, ¿no? Y entonces lo que hace es modelar o reducir interacciones sociales a un juego. Y entonces un juego que puede tener simplemente las reglas sobre quién va a jugar primero y quién después, cuál es la información disponible y qué ganas si tomas A, qué ganas si haces B, etc. Y nos sirve para modelar jugadores que pueden ser los genes, por ejemplo, lo hacen mucho los biólogos, les ponen genes, ponen las reglas por las cuales tendrían que jugar, qué estrategia tendría cada uno, cuál es la ganancia, y lo modelan en una computadora y ven cuál de los genes va a prosperar más que otro, por ejemplo, ¿no? Pero hay quienes lo aplican a las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que toma una? ¿Cuál es la estrategia que toma otra? ¿Cuál será más exitosa? Etcétera. Y podemos estar jugando para ganar cualquier cosa que nos importe, ¿no? A veces jugamos en los experimentos psicológicos, jugamos con fichitas y premios, pero también podríamos estarnos jugando la comida, ¿no? Cuando hacemos experimentos con otras especies, o podríamos estarnos jugando las ganancias en una empresa, o quién va a ganar la guerra, ¿no? Territorios, lo que sea, ¿no? Es una forma de representar matemáticamente lo que ocurre en el mundo, reduciéndolo solo como a sus elementos esenciales. Déjenme les doy ejemplos porque creo que eso ayuda. Desde las matemáticas o desde la economía usan teorías de juegos como para simular y para hacer predicciones de cómo sería. ¿Qué pasaría si los genes hacen esto, no? ¿O qué pasaría si la empresa hace esto o aquello? Suele ser como una perspectiva normativa, en el sentido de asumimos que son muy inteligentes y que los dos quieren ganar y que son racionales y por lo tanto van a tomar decisiones y por quién ganará, ¿no? Sin embargo, en psicología también lo usamos mucho para ver qué es lo que realmente hacen las personas cuando tienen unas circunstancias específicas. Se convierte, digamos, en un problema frente al cual las personas pueden reaccionar. Uno muy conocido, muy claro, es el dilema del prisionero. No sé si lo ubican, pero
Es un juego entre dos jugadores, que pueden ser dos personas, que tienen dos opciones de jugada, que son cooperar o traicionar. Y es un juego de interdependencia. La historia es, y a lo mejor les puede haber pasado en algún momento, o pueden tener algún ejemplo en el cual lo puedan relacionar, porque se modelan muchas cosas así. Si hay dos personas que son detenidas por la policía, y la policía los separa, de manera que no puedan comunicarse, y a cada uno les ofrece un trato, ¿no? Si delata a su compañero, entonces puede irse libre, ¿no? Y no tener ninguna consecuencia. Si no lo delata y su compañero, en cambio, sí lo delata a él, entonces él tendrá que pagar una pena muy fuerte, y su compañero se va a ir libre. Sin embargo, si los dos guardan silencio y nadie delata a nadie, los dos pueden salir porque la policía no va a tener pruebas. Pero si los dos se traicionan mutuamente, pues los dos se van a quedar en la cárcel, ¿sí? Ok, entonces mis resultados como individuo no solo dependen de la decisión que yo tome, sino de la que tome la otra persona. Por eso es una matriz de interdependencia. Y entonces, si se dan cuenta, para la persona, para cualquiera de los dos, siempre es mejor traicionar. Porque si el otro coopera y yo lo traiciono, yo me voy libre, ¿no? Y él ni modo, ya se quedó. Pero si el otro me traiciona, pues yo lo traicioné, nos quedamos los dos, pero al menos no quedé como el bobo que pagó toda la condena, ¿no? Entonces, en ese sentido, si fuéramos racionales, siempre traicionaríamos. Sin embargo, la mejor opción, la óptima, sería que los dos coincidiéramos en no denunciar. Entonces, cuando hacemos un experimento psicológico, lo que encontramos es que la gente no es racional, la gente confía. Y alrededor del 50% de las personas elige cooperar. Y cooperar, este es un ejemplo con numeritos como si fueran pesos o fichas o lo que sea, ¿no? Si los dos cooperamos, ganaremos 5 pesos cada uno. Si los dos nos traicionamos, 1 peso cada uno. Pero si uno traiciona y el otro coopera, el que traicionó se lleva 10 y el otro pierde todo. Eso hace que haya una motivación mixta, digamos, ¿no? Típicamente los juegos se hacen entre grupos, se reporta cuánta gente es cooperadora, cuánta gente no lo es, ¿no? Entonces lo seguimos asumiendo como si fuera un rasgo o atributo estable. Entonces nosotros lo que hicimos fue proponer, vamos a hacer 2 juegos a la misma persona en secuencia. Entonces lo pondremos en un grado de interdependencia determinado y luego lo cambiamos a otro y vemos qué pasa. Y vemos si hay estabilidad o si hay ajuste. Con esto lo que queríamos contestarnos era si realmente la misma persona mantiene su misma prosocialidad, aunque lo que le pida sea en un caso hacer una cosa y en otro caso hacer algo diferente. Entonces hicimos un juego del dictador, es un juego muy sencillo en donde yo tengo una dotación y puedo darle algo de lo mío a otra persona. La otra persona no tiene capacidad de reaccionar, ¿no? Entonces, en términos racionales, pues yo no debería darle nada. ¿Por qué? Sin embargo, lo que ocurre típicamente en los experimentos descriptivos en juegos experimentales del juego del dictador es que la gente le da entre el 2%, del 20% de su dotación o hasta la mitad. Hay una moda en el 50% y una moda en 0 también. Y hay una gran variación.
El otro juego, bueno, ese es uno de los que les pusimos a nuestros participantes. El otro juego le llamamos juego de bienes públicos. Este juego en realidad es muy sencillo. Estamos hablando de un grupo, siempre de n mayor que 2, un grupo que tiene una dotación, cada quien tiene una cantidad y puede elegir cuánto de esa cantidad quiere invertir en un bien público, en una cajita común. Lo que se junta en esa cajita común es un bien público que va a estar disponible por igual a todos. Y genera intereses y luego nos da beneficios a todos, se reparte por igual, independientemente de quién colaboró o quién no. Entonces podemos pensar en que, por ejemplo, en un país perfecto, si pagamos impuestos, podemos gozar de iluminación pública, por ejemplo, ¿no? Si alguien de la calle no pagó su impuesto, la lámpara le sigue alumbrando de la misma manera a esa persona como a todos los demás, ¿no? Pero si nadie coopera, puede ser que no alcancemos a pagar las luminarias y no tengamos iluminación pública, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un modelo de cosas que ocurren en el mundo real, pero lo llevamos a un juego. Y les decimos las reglas. Las reglas son, les voy a poner este ejemplo ya con numeritos, ¿no? Tú tienes 5 pesos, tus compañeros también. Puedes elegir de entre 0 y 5 cuánto quieres invertir al fondo común. Lo que se junte se va a multiplicar por 3 y les va a dar esos intereses. Se van a repartir a todos. Si se dan cuenta, esta persona que colaboró con todo su recurso, al final se queda con 8 fichas, 8 pesos. Y la persona que no colaboró con nada, se queda con 13, porque se queda con lo que tenía más lo que le generaron los intereses del bien público. Sin embargo, si todos cooperaran mucho, el bien público se hace más grande, la multiplicación, los intereses se hacen más grandes y a todos les toca más, pero tendrías que confiar, ¿sí? Tendrías que colaborar, tendrías que esperar una recompensa que no es inmediata ni es certera. Entonces, cuesta trabajo. Generalmente lo que ocurre, como verán en la gráfica que viene ahí, es experimento de Fer y Gatcher. En la primera línea, que es la de los circulitos blancos, la gente coopera en el primer ensayo con la mitad de lo que tiene, ¿no? Y luego empieza poco a poco a dar cada vez menos, hasta el ensayo 10 ya casi no dan nada. La otra línea es un experimento muy interesante en donde hicieron un juego de 2 niveles. Ya que todos habían colaborado al bien público, había la posibilidad de además castigar. Podrías dar un peso para quitarle un peso a alguien que no colaboró. Y la gente castigaba, ¿no? A pesar de que era costoso, lo castigaba. Y lo que lograba era que inmediatamente empezaban todos a cooperar. La posibilidad del castigo, hasta en el ensayo 1 hacía que cooperaran mucho más, ¿no? Entonces hicimos un juego de dictador repetido. En la computadora les pusimos un programita muy sencillo en donde les poníamos a ganar fichas y luego les decíamos que podían donárselas a alguien de los que no ganaron, ¿no? Y estaban conectados con una persona distinta en cada ensayo. También había eventos en los cuales había costo bajo y las personas les regalábamos 10 fichas y podían compartirlas si querían, si no, no. Nadie se iba a enterar y además la otra persona no la conocían, no sabían con quién estaban siendo conectados. No deberían colaborar, pero colaboran. La gente daba, tenemos muchos que daban 0, muchos que daban el 50%, y los demás se reparten, digamos, en la proporción. Teníamos algunos, no una sola persona, sino bastantes, que dieron todo lo que ganaron, ¿no? Muy interesante. Hay un efecto del sexo, las mujeres colaboraban más. Hay un efecto del costo. Las personas que trabajaron por las fichas
¿no? Un jueguito que tenían que ganar las fichas, donaron un poquito más, ¿no? Y este efecto es contradictorio, porque de hecho esperábamos que cuando no te cuesta, pues tú seas muy regaladora, ¿no? Así de, ay, pues toma, total, me lo regalaron a mí. Y en cambio, quienes lo trabajaron donaron un poquito más y ese efecto es significativo. Y además encontramos diferencias individuales, ¿no? Encontramos que, bueno, no cambia mucho la conducta a lo largo del tiempo, ese es el promedio. Y es esperarse porque el juego es el mismo y además no hay consecuencias, siempre es, yo tengo fichas y le puedo dar a alguien más, ¿sí? No hay interdependencia. Pero estos sujetos se dividían en dos, unos que daban casi el 50% y unos que daban alrededor del 13%. Es decir, sí hay como una diferencias individuales, ¿no? O sea, una preferencia del individuo por comportarse y mantenerse estable en un cierto comportamiento. Muy poquitos estaban como variando en su forma de colaborar. Y el juego de bienes públicos lo hicimos cara a cara, estaban 4 personas, 3 eran las que jugaban, tenían 5 pesos, bueno, 5 fichas, ajá. Y el otro era el banco, y era así tal cual como jugando turista, que recibía y les daba intereses y demás. Entonces, si juntaban más de 5 fichas, entonces lo duplicaba y les repartía por igual. Eran 11 ensayos más o menos, porque a algunos les cortábamos antes y a otros los dejábamos correr un poco más, porque hay un efecto cuando sabes que ya es la última ronda, suelen aprovecharse y quedarse con más cosas, ¿no? Nunca les dijimos cuál era la última ronda. Tenían que hacerlo al mismo tiempo, entonces no puedes ver cuánto invierte cada quien, sino es adivinar, esperar, ¿no? Típicamente se parece mucho a la gráfica a la que vimos de Ferry-Gatcher, empiezan alrededor del 50% y terminan bajando, aunque no baja tanto como en otros experimentos. Y lo que encontramos es que hay varias correlaciones muy fuertes, muy fuertes, entre lo que hace el equipo. Entre cuánto junta el equipo y además una consistencia. El participante va siendo consistente en sus donaciones. Si dona mucho casi todo el tiempo y demás. También encontramos diferencias individuales. Resulta que no cae tanto, pero es por estos sujetos. Estos 9 sujetitos encontraron que ganaban mucho más si invertían más. Y empezaron a invertir mucho, empezaron a ganar cantidades muy fuertes en comparación con esto que es la mayoría del grupo. Sin embargo, cuando los cruzamos, y yo digo, los que colaboraron más en uno son los que colaboran más en el otro, no. Por eso que no es significativo. Y lo que sí estaba pasando es que quienes participaron mucho, quienes colaboraron mucho, fueron muy prosociales en el juego de bienes públicos, es que estaban en los mismos equipos. Entonces, a pesar de que habían sido asignados al azar, es decir, no quedaron, de los más altruistas, no quedaron juntos en un equipo. Pero después ese equipo se hizo altruista, ¿no? Se hizo colaborador. Parece ser que es porque empezaron a aprender, digamos, que ganaban más. Las diferencias se pueden ver en esta gráfica, se muestran en los ensayos finales. Al inicio empezamos igual, ¿no? Pero al final nos empezamos a diferenciar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una de las conclusiones es que, en el juego del dictador las condiciones no cambian, no era necesario ajustarse, lo que vemos es una línea casi horizontal, siempre es en lo mismo a lo largo del tiempo, pero en el juego de bienes públicos vemos cómo hacen cosas diferentes en función de la cooperación condicional, es decir, los otros participantes, si los otros colaboran, entonces eso probabiliza que yo lo vuelva a hacer la siguiente vez.
Cuando el grupo coopera, entonces la cooperación en el juego de bienes públicos no decae. González en su tesis doctoral hizo un experimento con jugadores lados, ¿no? Entonces, nada más era un participante y los demás eran de la computadora. Y lo que encontraba era que si los demás cooperaban, pues el otro seguía cooperando. Este experimento que hicimos nosotros confirma eso, aunque con poquitos sujetos, ¿no? Lo confirma que realmente pasa en un juego con interacciones reales, ¿no? Pero no hay una tendencia generalizada o un rasgo estable que yo pueda identificar que haga que las personas que hacen una cosa en un lado hagan lo mismo en el otro, ¿no? Y el proceso de la elección entonces parece estar asociado a cuál es el problema. Si el problema era el juego del dictador, pues entonces no es costoso, sí coopero más o menos establemente, etc. Y si el juego es de interdependencia, como es el juego de bienes públicos, entonces lo que necesito hacer es igualar lo que hacen los demás, ¿no? Para evitar, por un lado, cooperar inútilmente y para el otro, no aprovecharse de los otros porque entonces va a haber reciprocidad también, ¿no? Entonces, lo que quisiera concluir es que la evidencia, no solo esta, sino en general la que les quise platicar, apoya que existen los dos elementos complementariamente. Es decir, si hay trayectorias de desarrollo prosocial, si hay una evolución filogenética que nos hace ser prosociales, pero también hay causas eficientes y causas formales, mecanismos, factores situacionales que favorecen que seamos más cooperadores. Entonces, hay tanto disposiciones genéticas, estructuras neurológicas y perfiles, pero también hay cambios de corto plazo. Una misma persona, por más que tenga una formación y una educación que la ha hecho altruista, puede no serlo frente a una situación en la que analiza que no es conveniente, que no es seguro, que no vale la pena. Somos sensibles también a los elementos de la situación, del momento preciso en el cual se te pide la decisión. Entonces, los dos procesos operan de manera simultánea. La buena noticia, creo, es que sí hay factores que podemos favorecer en la infancia que promueven que la gente sea más prosocial y que nos protegen de que sea más impulsiva o más egoísta, que favorecen además de manera indirecta el comportamiento académico y pues las interacciones más armónicas a nivel social, y tienen que ver con enseñarlas, inducirlas, ¿no? Mostrar el reconocimiento de emociones en otras personas, modelarlo. La enseñanza del manejo de las emociones propias y la autorregulación, la enseñanza del autocontrol, de la posibilidad de esperar, eso es muy importante, ¿no? El monitorear y dar consecuencias es importante, la cercanía y la calidez, tanto de la familia como de los amigos, lo que vimos, ¿no? Y que haya oportunidades conductuales para cooperar, que eso va a ser como muy importante. Y en ese sentido entrarían los elementos del mercado, el contexto con los pares, etcétera, ¿no? O la enseñanza, pero más a nivel institucional, también apoya, porque da oportunidades prácticas. Pero también podemos generar ambientes que promuevan prosocialidad o altruismo. Sí, en las escuelas, sí, en las comunidades, etcétera, existe más probabilidad de reciprocidad, existe más probabilidad de costos cuando no eres prosocial, ¿no? Si existe una posibilidad de confianza en que va a haber reciprocidad o que va a haber, aunque sea indirecta, entonces se hace más probable que la gente colabore, coopere, ayude, informe, etcétera, ¿no? La probabilidad del castigo prosocial es también muy, muy poderosa, ¿no? O sea, sí,
el no cooperar, se van a enterar los demás, y por eso funciona poner en los condominios la lista de los vecinos que no han colaborado, porque finalmente también hay un castigo de otro nivel en el cual hay consecuencias sociales por no haber colaborado con un bien público, ¿no? El lado contrario de la moneda es que seguimos generando contextos y ambientes que promueven más bien la competencia, la agresión o la impulsividad, pues entonces eso va a ser lo que vamos a cosechar, ¿no? Pero bueno, creo que lo que quisiera cerrar es las personas con las que trabajamos a nivel clínico, organizacional, comunitario, etcétera, traen distintas historias. No sabemos ni qué genes ni qué historia de desarrollo a veces tenemos. Pero también podemos influir en las trayectorias con entrenamientos a padres, con modificaciones escolares, etcétera. Pero incluso si nos llega alguien que ya tiene esta configuración, que ya se comporta de cierta manera, esa persona puede ser sensible a cambios en las reglas del juego. Y podemos poner estructuras institucionales, sociales, etcétera, que aunque nos hayan educado de ciertas maneras o de otras, vamos a poder reaccionar, ¿no? Y entonces, pues nos toca intervenir tanto en construir esos espacios que prevengan y que ayuden y que modifiquen y que corrijan y que promuevan que la gente sea más prosocial, ¿no? Creo que nos conviene a todos. Pues muchas gracias, eso sería todo. Bueno, yo diría más bien gracias a ti. Dejar de compartir. Aquí estoy. Ok. Yo diría más bien gracias a ti, Ligia. Yo creo que esta exposición que nos has compartido es pues extraordinariamente nutrida en muchos aspectos, particularmente en que nos llevas de la mano a través de diferentes modelos que prevalecen en la ciencia desde hace ya algún tiempo y que muchas veces están sobreentendidos o incluso también desconocidos. El caso de la teoría de la evolución, la mayor parte de la gente yo creo que piensa que evolución siempre implica optimización y no necesariamente. Porque si todos los cambios biológicos fueran todos en la misma dirección, pues no habría posibilidades realmente de que hubiera esta variación y selección tan importante en estos modelos. En ese sentido, pues tomar en cuenta, ¿no? Que no siempre los resultados evolutivos son óptimos y que nos dan pues posibilidades de que coexistan comportamientos y rasgos genéticos diversos que aparecen contradictorios, pues realmente no es una contradicción, es congruente y fiel con los planteamientos originales de la teoría. De ahí nos vas llevando hacia aspectos también importantes, ¿no? Esta cuestión ya no solo de carácter evolutivo, sino la cuestión de herencia y bueno, vas llevándonos de evolución, genética, herencia, hasta lo que son los aspectos que ya corresponden a la ontogenia, ¿no? En el sentido de, bueno, ya tenemos un organismo que está con una dotación específica por especie para interactuar con el ambiente y que, pues bueno, todas esas potencialidades también dependen de un conjunto de factores contextuales para que puedan convertirse en actos específicos, ¿no? que tengamos nosotros posibilidades de reconocer y clasificar en un momento de tratar de comprender desde una perspectiva científica. Creo que hay una cantidad importante de información que aunque no es concluyente, pues difícilmente lo sería con un discurso científico. Los que dicen, ya concluyó aquí, pues realmente no sé qué están haciendo, pero por lo menos no es científico. Sí, aunque hay evidencia no concluyente, hay muchos rasgos, muchas pistas interesantes que dejan posibilidades importantes para futuros estudios. Y pues
pues esta cuestión de mantener una perspectiva de desarrollo que también nos estás compartiendo. Es muy importante destacar, yo creo, esta cuestión de la predictibilidad del individuo con respecto a las situaciones. Este rasgo es muy importante. De hecho, cuando mencionas tú los distintos, bueno, al menos 2 de los sistemas que reconoce Bronfenbrenner, digo, bueno, pues es que si te vas formalmente desde el sistema más elemental, es donde aparecen estos elementos de que el modo como el individuo se vincula con el ambiente depende en buena medida de cómo lo percibe. Así. ¿Sí? Y uno de los rasgos de la percepción del ambiente recae en la predictibilidad, en esa posibilidad que tú lo introduces a través de la teoría de la mente, de qué está el otro en posibilidades de hacer con respecto a mí, qué puede estar pensando, como fue el énfasis, y en consecuencia también adelantar acciones en el sentido de probabilizar el que haya una correspondencia, una complementariedad de las acciones individuales a favor de algo más grande, ¿no? Que en este caso pues ya es un episodio social desarrollante para ambos. Eso me pareció como muy importante que tú vas destacando. Y más adelante, pues bueno, está plagado de temas importantes, pero a mí me hiciste pensar en lo particular, en el gran peso que puede tener todo lo que son estos aspectos de comportamiento que conducen hacia lo que llamamos autocontrol o en algunas otras tradiciones autorregulación. Autorregulación. Porque cuando tú piensas en autocontrol, pues la mayor parte de las personas como que se enfoca en esa cuestión de que hay una posibilidad de hacer o no hacer en función de una conducta verbal, ¿no? Me digo y lo hago o me digo y no lo hago. Pero el autocontrol y tus datos también y categorías también lo van mostrando. El autocontrol no solamente es instrumental, el autocontrol es emocional y como también se menciona, cognoscitivo, que eso es lo que desarrollan más en la parte escolar. Pero esa parte del autocontrol emocional, instrumental y cognitivo, pero particularmente la del emocional, sí tendría por ahí coincidencias importantes con la forma como perciben los individuos, como valoran momentáneamente las contingencias situacionales. Y de ahí si se introducen en una situación de colaboración o no. Es decir, estas diferencias que siempre hemos encontrado en las investigaciones de desarrollo, atendiendo a lo que es el estatus socioeconómico, los grupos de clase media o alta, los grupos de clase baja, como que tienen distintas formas de percibir el ambiente y distintas emociones al respecto, que se constituyen en barreras o facilitadores para la interacción en un momento dado. Así es. Me parece que ese dato es muy interesante, recurrente también en la literatura, y que vale la pena no perder de vista, porque muy probablemente nuestras prácticas de formación de humanos, vamos a decirle así, por la vía del autocontrol, está justamente estableciendo límites que más adelante nos llaman la atención y van construyendo fenómenos en el ámbito de lo psicológico que pareciera no tener así como muy claro su origen, pero pues ahí puede ser que hay una cuestión metodológica que a mí me parece importante de lo que nos has mostrado también. Estas posibilidades del establecer relaciones entre medidas que se tomaron muy a temprana edad y medidas que se toman mucho tiempo después, ¿no? Ya sea por cluster análisis, que por ahí autocorrelaciones y demás estrategias que nos permiten ubicar cómo el comportamiento en un determinado momento muy temprano en la vida del individuo
puede ser un predictor demostrable, además, ¿no? De comportamientos más adelante, sí, porque ahorita es como de moda, ¿no? De hablar de factores predictores, factores protectores, y dices, ok, ¿cómo sabes que va a proteger? O sea, es un acto de fe. No, aquí no hay una cuestión de fe. Creo que los datos que nos has mostrado ilustran perfectamente bien cómo factores que están caracterizando la organización del comportamiento en un momento dado pueden de alguna manera pues predecir, ¿no? El comportamiento y su organización en otro momento. Y es un hecho de carácter metodológico que yo creo que vale la pena que lo destaquemos. Y por igual también, la mayor parte de las investigaciones e incluso de las intervenciones que llego a leer en ocasiones son muy lineales, ¿no? En el sentido de que voy a ubicar tal conducta, pero nunca piensan en la antagónica. Y entonces tú dices, bueno, que voy a evaluar conducta prosocial, pues también tienes que estar midiendo otros comportamientos que son diametralmente opuestos para ver de alguna manera si hay alguna relación. Es fantástico el tipo de dato que te dice, va aumentando el comportamiento prosocial y va bajando de manera más o menos ordenada el comportamiento violento, el comportamiento agresivo, por ejemplo. Estos datos son importantes y esto es lo que sería fantástico, ¿no? Poder ver en algunos otros trabajos locales, principalmente por la cuestión de que el comportamiento no es un conjunto de categorías aisladas, es todo un sistema de interrelaciones en las diferentes geografías que definimos conceptualmente. Y esto fue muy atractivo, ¿no? De tu trabajo. A mí me llama la atención ese remate con la teoría de los juegos. Fíjate que me llamó así la atención de Mira. de recuperar algunas viejas lecturas con esto de la pandemia. Claro. Porque yo decía, bueno, ¿qué va a pasar aquí? La gente va a usar cubrebocas, no va a usar cubrebocas, va a mantener la distancia, va a respetar ciertas restricciones novedosas, ¿no? En la interacción. De qué depende, claro. Y ese comportamiento va a estar favoreciendo el beneficio de la comunidad o el grupo de referencia o no, porque hay veces que ni siquiera se protegen por su familia, menos por la sociedad en conjunto. Pero suena interesante, ¿no? Creo que fue una ilustración muy, muy clara. Estos dos ejemplos muy, muy importantes de teoría del juego, el clásico, bueno, los ejemplos clásicos, diríamos, que aparecen recurrentemente cuando uno se refiere a teoría del juego, pero hay una parte importante que no puedo dejar afuera, que es lo que hicieron, pues, una historia, ¿no? Es meter esta investigación con los paradigmas de teoría de juegos en un diseño intrasujeto. Ver condiciones consecutivas. ¿Qué pasa con las formas de comportamiento de las elecciones? Pues cambiando situaciones ambientales, reglas de funcionamiento del juego, consecuencias diferentes y pues bueno, suena atractivo, se ven los datos interesantes, bueno, las propuestas interesantes, yo creo que habría que ver esta Están muy padres. Tenemos algunos efectos de orden que ya no profundicé en esos, pero si hacía primero uno y luego el otro, hay diferencias. Si los contextualizas diferente, hay efectos, entonces todas estas cosas te van dando luz de factores importantes, ¿no? Sí, como los efectos de acarreo, ¿no? Vas llevando esa historia y el orden de los factores se altera el producto. ahí es importante, ¿no? Esa parte. Y pues bueno, creo que hay una cantidad muy alta de elementos que van dando una serie de pistas para futuros investigadores
que valdría la pena que fueran pues retomando, ¿no? Más adelante y pues aprendiendo y creciendo sobre esto. Aquí en lo general, pues sí nos queda, ¿no? El elemento conciso, el elemento concreto de que hay que prestar mucha atención a cómo están definidas las situaciones en las que interactúa el individuo. Los factores contextuales, los factores proximales, parecen ser algo que con ciertas orientaciones pues queda en el olvido porque pues bueno, todo se debe a lo que está pasando en el cerebro, pero aquí creo que hay mucha evidencia que nos deja ver que si bien es cierto que importa lo que está pasando en el cerebro y en los genes y en la herencia, es muy importante para comprender a nivel psicológico qué es lo que hace que un sujeto sea altruista, o egoísta, que sería la contraparte, que coopere, que compita, etcétera. Pues bueno, son los factores contextuales, cómo se distribuyen los beneficios o reforzadores, las demoras que implica esta posibilidad de obtener uno de estos reforzadores o beneficios, y también aquello que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Entonces, son muchos elementos que están aquí como muy bien puestos a la luz, puestos a que sean contemplados de manera conjunta y no de una manera parcial, solo, digamos, con una sola disciplina de por medio, sino, vuelvo al principio, pues fuimos en un tránsito desde teoría de la evolución hasta las cuestiones muy concretas de estos, como les has llamado, factores proximales, que pues influyen en el comportamiento social de los individuos, en estas posibilidades de interacción, que además quedan muy claramente enmarcadas en modelos de carácter cuantitativo, que pueden arrojar información altamente precisa y pues todo funciona con las debidas categorías. Aquí la única duda que yo me quedaría, y que quizás en algún momento también te planteaste, y la comparto con los aquí presentes, es ¿qué tanto los participantes en los estudios están siendo cooperativos con el investigador y hacen lo que creen que él espera que hagan? Ese es un problema que ya está bien documentado en las guías metodológicas, ¿no? Ya sabes, esa expectativa del sujeto o del participante sobre lo que se espera de él. Entonces digo, bueno, ¿cómo controlar esa parte? En este caso, donde el estudio propiamente es la interacción social, conociendo todas estas propensiones o tendencias que tienen los individuos. Sí, es un asunto. Para empezar, si uno solicita voluntarias o voluntarios para participar en un estudio, es altamente probable que te lleguen los más prosociales, ¿no? Y entonces, eso sesgaba un poco el procedimiento. Entonces, lo que hicimos fue más bien tomar una muestra cautiva y dejarlos huir si era necesario, pero digamos que fue no que les implicara el trabajo de acercarse, porque eso iba a sesgar hacia quienes están dispuestos a regalar un poco de tiempo de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, como ahorrarles los costos para poder tener una muestra más heterogénea. Ese fue uno. Con respecto al juego del dictador que les presenté, ahí lo que tratamos de hacer mucho fue cuidar el anonimato y que tuvieran la certeza de su anonimato, ¿no? Se los repetimos, se los planteamos, les dimos fichas para que no se tuvieran que identificar, etcétera, de manera que tuvieran la certeza de que no les íbamos a evaluar. Y al estar frente a la computadora, pues tampoco los estábamos viendo, ¿no? Sí puede haber un sesgo
creo que es inevitable, pero al menos tuvimos variabilidad, que eso me tranquiliza. Sí hubo gente que no colaboró, sí hubo gente que dijo, no, yo por qué. Entonces hay diversidad de respuestas. En el de los bienes públicos, en realidad, más bien queríamos pues ver la interdependencia cara a cara, ¿no? Entonces ahí jugaron un montón de variables. Estaban los equipos. Se supone que limitamos la comunicación a los registros escritos, pero no podían evitar de pronto exclamaciones, gestos, etcétera, que finalmente son informativos, ¿no? Y refuerzan o castigan comportamiento. Si alguien de tu equipo te hace o alguien de tu equipo se emociona, pues eso es parte de la interacción. Pero lo que hicimos fue que jugara eso, ¿no? Que fuera parte del procedimiento. Y lo que encontramos es que justo estos equipos que colaboraron más eran como los más ruidositos, no estaban tratando de contenerse, pero querían comunicarse, ¿no? Entonces había que estar monitoreando ahí, porque habían encontrado que si colaboraban más, ganaban mucho. Las ganancias eran increíbles, porque mientras los demás estaban ganando 20, al final 25, etcétera, estos se acabaron las fichas y tuvimos que darles tokens de otro tipo, porque empezaron a ganar mucho. El factor de multiplicación les favoreció. Entonces, sí creo que hay un elemento de deseabilidad social inevitable en el tema, ¿no? Siempre que alguien, o sea, incluso con los autorreportes, si alguien te pregunta, ¿tú sueles ayudar? La sensación es que hay que cumplir con ese criterio, ¿no? Claro, yo siempre ayudo. Entonces, creemos que por eso ayuda, aporta algo el haber hecho esto como más de ejecución, más conductual. Y el otro elemento, pues, que tuvimos los cuidados posibles, ¿no? Para garantizar que fuera al menos un poquito heterogénea la muestra, ¿no? Sí, pues son buenos tips de control para, pues más adelante, ¿no? El poder considerarlos. Bueno, tenemos audiencia, no sé si haya alguna pregunta de parte de ustedes, de los presentes. Eder levantó la mano, por favor. Más que pregunta, un comentario, a mí me parece personalmente muy atractiva la parte de los experimentos y creo que se puede ahí tomar el atrevimiento de buscar de qué manera se pueden adecuar, ¿no? Para pues medir otro tipo de interacciones como lo es lo que a nosotros en Madei nos interesa, ¿no? La inclusión, todo este tema de atención a la diversidad. Creo que los experimentos a mí me parecen, como lo expone la ponente, pues muy atractivos, muy dinámicos y creo que pueden ser quizás no tan fácilmente adaptables, pero que se pueden adaptar para medir ese tipo de, claro que interacciones, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo también creo que es posible. El chiste o lo central es simplemente definir, ¿no? Quién es el jugador o con quiénes están jugando y cuáles son sus opciones de respuesta, qué ganan si va por un lado, qué gana, quién gana, ¿no? Y cuál es el nivel de interacción, de interdependencia, ¿no? Entonces, a veces en el primer juego que yo mencioné, bueno, no en el dictador, porque en el del dictador no había interdependencia, ¿no? O sea, simplemente mi decisión definía el resultado. Pero cuando pones ya a dos personas a definir el resultado, las cosas se complejizan. Y cuando pones a tres, pues más. Y entonces estos elementos te ayudan a representar decisiones interesantes. Yo mencionaba lo de los condominios porque además hicimos un modelado en algún momento al respecto, así de cuál es la cuota de los condominios
y si fuera voluntaria, cuánto iban a cooperar y demás. Entonces, se puede modelar ese elemento, el anonimato o la visibilidad de quién cooperó y quién no cooperó, el costo, la conformidad, o bueno, lo que le llaman en algunas literaturas conformidad en el sentido de aproximarse a lo que hacen los demás, ¿no? Y ese tipo de cosas se observan mucho en los juegos. Entonces, sí, adelante, yo creo que hay mucho por hacer ahí. Gracias. Gracias a usted. Sí, es cierto lo que dice Eder, hay que transitar hacia estos comportamientos de carácter inclusivo o incluyente. Y pues sí, mucho implica comportamiento prosocial en buena medida. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Nadie más? Bueno, pues entonces creo que podemos considerar que hemos cubierto ya prácticamente 2 horas. Esta conferencia muy amena, muy ilustrada. Como siempre, nos quedamos con un muy buen sabor de boca después de una presentación que nos hace Ligia y también, pues seguramente tendremos por aquí un poco más de su presencia en algunos comités más adelante, ¿verdad? Ya estamos ansiosos porque haya una recuperación de la administración Sí. escolar allá en CEU, pero bueno, seguimos siendo pacientes y por supuesto sabemos que serán mayores las recompensas por esperar en este caso. Entonces, bueno, es un hecho, bien demostrado además. Pues bueno, entonces, pues vamos a concluir esta conferencia, esta quinta conferencia del ciclo de conferencias que hemos estado procurando mantener e impulsar desde el laboratorio transdisciplinar de la Facultad de Comunicación Humana. Pues agradezco mucho la presencia de la doctorante Ligia Colmenares y también pues la presencia de ustedes. En un mes más, no, miento, en un mes más estaríamos de vacaciones, entonces, pues nos estaríamos viendo hasta agosto para una siguiente conferencia. Pues mientras tanto, creo que hay mucho que repasar con esta que ya nos ha impartido la colega, la muy apreciada colega Ligia Colmenares, y pues bueno, vamos a concluir esta sesión. Les agradezco muchísimo el haber venido aquí a esta reunión y pues damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Déjenme ver ahora dónde detengo la grabación.